En el Reino Unido es la semana de la concientización de la salud mental y yo quiero aprovechar esta coyuntura para hablarles de un capítulo muy personal de mi vida que creo que compartir públicamente puede ayudar a muchos, pero sobre todo me va a ayudar a mí a ponerlo sobre el tapete y sentir que estoy contribuyendo con mi pequeño granito de arena con esta semana interesantísima en la que discutir temas de salud mental es tan importante. Cuando era muy joven sufrí de bulimia y yo no sé realmente en qué momento de mi vida comenzaron los conflictos con la imagen, que es una cosa que tiene mucho que ver con padecer de bulimia, la presión social o la presión que pones sobre ti mismo por lucir de alguna manera. Dicen que también la relación con tu mamá puede contribuir y no casualmente, en mi caso, el primer episodio de bulimia que recuerdo fue justamente cuando mi mamá se enfermó y sufrió un derrame cerebral a partir del cual nunca se recuperó. Estuvo primero en terapia intensiva, luego en una clínica, en la clínica del Hospital Universitario de Caracas, y luego estuvo en una especie de geriátrico donde podían atenderla y cuidarla. Yo era muy joven, solo vivía con ella y había perdido de alguna manera el pilar, más de alguna manera no, de todas las maneras, había perdido el pilar fundamental, la roca, el ancla a mi vida, y además la persona que me daba no solo soporte emocional, sino también soporte de todo tipo, en lo material, en lo financiero. Total es que me encontré en una situación bastante compleja para una muchacha joven que además estaba estudiando, estaba comenzando su carrera, yo estaba comenzando a trabajar. Y, por supuesto, en vez de poner la atención en estos problemas que no podía resolver, yo desvié la atención y convertí el hecho de que tenía 3 o 4 kilos más de los que quería, o quizás 5, no lo sé, por ponerme extrema, en la verdadera obsesión de mi vida y el único problema real. Eso se convirtió en el único problema real. ¿Por qué? Hoy en día entiendo que, y lo entiendo creo desde hace mucho, que yo desvié ese nivel energético de atención porque a que esto no lo podía resolver, esto no estaba en mis manos, me estaba afectando muchísimo, pero yo no podía decidir que mi mamá mejorara. Sin embargo, adelgazar 3 o 4 kilos parecía estar completamente dentro de mi control. Y esta necesidad de controlar mi imagen en ese momento también se me había olvidado, pero en ese momento también el que era mi novio en aquel momento por mucho tiempo había decidido que no me quería más, o sea que fueron como muchas circunstancias a la vez y yo lidié con este estrés de la mejor forma que pude, pero ¿cuál fue la mejor forma que conseguí? Decidiendo me voy a obsesionar en perder estos 3 o 4 kilos y empecé a tener episodios de bulimia. Para quienes no lo sepan, que probablemente sean pocos, la bulimia consiste en comer mucho en un periodo de tiempo muy corto y después generarte una purga horrible que hace que te deshagas de lo que acabas de comer. Generalmente cuando comes en este estado nervioso, lo último que sientes es placer, sientes un absoluto descontrol, sientes que todo se te escapa de las manos y para recuperar ese control, entonces vas y te mueves al segundo paso gratificante, que se supone que es gratificante, que es la purga, provocándote el vómito a ti misma o a ti mismo, y o con laxantes, diuréticos, pastillas. La mayoría de la gente se provoca el vómito y eso fue lo que a mí me sucedió. Yo recuerdo episodios como, por ejemplo, estar todo el día sin comer, sentirme súper orgullosa porque había logrado estar todo el día prácticamente a punta de agua y maní tostado, acostarme a dormir, pararme a medianoche como loca, comerme la mitad del paquete del pan o más, y después con una sensación de desespero horrible por haber traicionado mi propio objetivo, ir al baño, vomitarlo todo y acostarme a dormir, y así hasta el día siguiente, que a lo mejor repetía el mismo episodio. Recuerdo también haber compartido momentos con amigas de mi misma edad que estaban atravesando cosas similares y compartir la obsesión e irnos juntas a comer a un centro comercial, el CCCT, y por supuesto no voy a decir el nombre de la persona, y después meternos juntas en el baño público del centro comercial para las dos vomitar juntas, una al lado, en el baño al lado de la otra. Cosas realmente muy, muy locas, pero no tan locas como, por ejemplo, me sentía tan no ser suficiente
que yo pensaba, no, ni siquiera tengo la enfermedad que me puede ayudar a realmente adelgazar, porque de decir la verdad, nunca perdí el peso que quería perder, gracias a Dios, porque eso fue lo que me permitió salirme de esa locura. Y decía, si tuviera anorexia, si al menos tuviera anorexia, o sea que incluso comparaba, pensando en mi objetivo final, decía, no soy ni siquiera lo suficiente porque no estoy padeciendo de la enfermedad nerviosa o del desorden alimenticio que debería tener para lograr mi objetivo. Una cosa completamente descocada. Recuerdo que en ese entonces, además, supe de la historia de una actriz de Hollywood que se llama Christina Ricci, que ella también contaba públicamente que había empezado a ser bulímica cuando empezó a ver todos los programas documentales y cosas que había en el mundo audiovisual donde te informaban de qué hacer para estar en el peso que tú querías, aunque eso significara perder tu salud. A mí lo que me salvó de la bulimia, honestamente, fue que lo empecé a hablar con gente. Por eso estoy aquí conversándolo, porque creo que en el momento en que tú lo compartes, le quitas como ese velo nebuloso de historia terrorífica y también dejas de sentirte tan ashamed, tan avergonzado, tan poca cosa, porque lo empiezas a compartir y te empiezas a dar cuenta, primero, que hay otra gente que tiene problemas similares y segundo, que la gente te entiende y que en el momento en que exteriorizas algo ya estás empezando a buscar la solución. Recuerdo también que una de las cosas que me detuvo, para que vean a lo que puede llegar un pensamiento obsesivo, y mi única obsesión era una suerte de imagen de mí misma que yo quería alcanzar, era que empecé a tener hematomas por todas partes, empecé a sufrir de la garganta, empecé a tener obsesión de que tenía mal aliento, las venitas de los ojos como demasiado rojas todo el tiempo, y eso me detuvo porque dije, no estoy adelgazando y me estoy poniendo horrible, o sea que eso me salvó. No debería ser un chiste con eso porque es realmente alarmante darse cuenta cuánto una obsesión puede salirse de las manos, incluso siendo una persona inteligente o considerándote inteligente. Por eso es importante, yo creo, que monitoreemos nuestros pensamientos todo el tiempo, que nos observemos muy de cerca también a la gente que queremos, porque la bulimia, por ejemplo, es muy fácil de que pase por alto y nadie se dé cuenta, sobre todo si lo haces una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana, y es importante ponerle un parado a tiempo y sobre todo es importante confrontar a la otra persona y empezarlo a hablar cuanto antes. El 3% de las mujeres del mundo en algún momento han sufrido de bulimia, o sea que es realmente un tema al que hay que prestarle atención. Es una enfermedad que existe solo desde 1979. ¿Cuántos otros desórdenes alimenticios no existirán? Me hago yo la pregunta. En todo caso, hablemoslo. Vamos a volver todas nuestras dificultades, sobre todo que tengan que ver con nuestra salud mental, un tema de debate público, porque es la mejor manera de combatirlas, de salir de ellas y de sentir que estamos aquí para apoyarnos y para aprovechar estos espacios de exposición social, no solo para compartir banalidades, sino para abrirnos completamente y buscar solución a nuestros problemas, sobre todo empezando desde la discusión de ellos. Es todo lo que quería decirles.